Mi esposo me llamó desesperado. Apaga tu teléfono y no regreses a casa. Escóndete en la casa de tu madre. Empecé a discutir, pero él me interrumpió con voz firme. Solo confía en mí. 5 minutos después, 20 policías irrumpieron en la casa de mi madre y lo que me dijeron me hizo desmayar. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Catalina Morales y durante 58 años creí conocer mi propia vida. Creí conocer a mi esposo. Creí conocer mi pasado. Creí conocer quién era yo. Pero todo eso se desmoronó en una llamada telefónica que duró apenas 30 segundos y que cambió para siempre todo lo que pensaba que sabía sobre mí misma. Era martes por la mañana y acababa de terminar mi turno en la cafetería donde trabajo desde hace 15 años. El sol de octubre en Phoenix se sentía tibio en mi rostro mientras caminaba hacia mi auto, pensando en la cena que prepararía para Roberto cuando llegara del trabajo. Llevábamos casados 32 años y nuestra rutina era predecible, cómoda. Él llegaba a las 6, cenábamos viendo las noticias, y después él se quedaba en su estudio revisando papeles mientras yo organizaba la casa. El teléfono sonó cuando estaba a punto de arrancar el motor. Era Roberto, pero su voz sonaba diferente, desesperada. Nunca lo había escuchado así. Catalina, escúchame muy bien y no me interrumpas. Su respiración era agitada, como si hubiera estado corriendo. Apaga tu teléfono ahora mismo y no regreses a casa. Ve directo a casa de tu madre y quédate ahí. Mi corazón se aceleró. Roberto, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? No tengo tiempo de explicarte. Su voz se quebró ligeramente. Solo confía en mí, por favor. Van a llegar a la casa en cualquier momento. No pueden encontrarte ahí. ¿Quiénes van a llegar? Roberto, me estás asustando. Las manos me temblaban mientras sostenía el teléfono. La policía, Catalina. Van a buscarte a ti. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿A mí? ¿Por qué me buscarían a mí? Yo no he hecho nada malo. Lo sé, amor, lo sé, pero algo está muy mal y necesito tiempo para arreglarlo. Por favor, solo haz lo que te digo. Ve con tu madre, mantén tu teléfono apagado y no hables con nadie hasta que yo te llame. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en mi auto durante varios minutos tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿La policía me buscaba a mí? Era imposible. Yo pagaba mis impuestos, nunca había tenido ni siquiera una multa de tránsito. Trabajaba en la misma cafetería desde que me mudé a Phoenix. Vivía una vida simple y tranquila. No había razón alguna para que la policía quisiera hablar conmigo. Pero la desesperación en la voz de Roberto era real. En 32 años de matrimonio, nunca lo había escuchado así de asustado. Con las manos temblorosas, encendí el auto y conduje hacia la casa de mi madre. Vivía a solo 20 minutos de distancia, en el mismo barrio donde crecí. Durante todo el trayecto, mi mente daba vueltas tratando de encontrar una explicación. Tal vez Roberto había cometido algún error en sus impuestos. Él manejaba todas nuestras finanzas. Siempre había sido bueno con los números. Quizás había un malentendido que se podía resolver fácilmente. Pero entonces, ¿por qué me buscarían a mí y no a él? Llegué a casa de mi madre y me quedé en el auto por un momento, observando la pequeña casa amarilla donde había pasado mi infancia. Las bugambilias que plantamos juntas hacía 10 años habían crecido y ahora cubrían casi toda la cerca del frente. Todo se veía tan normal, tan pacífico. Era difícil creer que algo terrible estuviera sucediendo. Toqué la puerta y mi madre abrió con una sonrisa, pero su expresión cambió inmediatamente al ver mi cara. «Mija, ¿qué pasa? Te ves pálida. Mamá, ¿puedo quedarme aquí esta noche?» Roberto tuvo que salir de viaje por trabajo de último momento. No sabía por qué le mentí, pero algo me decía que era mejor no involucrarla hasta que supiera qué estaba pasando realmente. Mi madre, Carmen, tenía 76 años, pero seguía siendo muy perceptiva.
Me estudió con esos ojos café que conocían cada uno de mis secretos desde la infancia. Claro que puedes quedarte, pero dime la verdad. ¿Tuvieron una pelea? No, mamá, solo. Necesito estar aquí esta noche. ¿Está bien? Ella asintió y me dejó entrar, aunque pude ver en sus ojos que no me creía completamente. Pasamos la tarde viendo sus telenovelas, pero yo no podía concentrarme. Cada vez que escuchaba un auto pasar por la calle, mi corazón se aceleraba. Mantuve mi teléfono apagado como Roberto me había pedido, pero la incertidumbre me estaba matando. A las 5:43 de la tarde, escuchamos un ruido que hizo que se me helara la sangre en las venas. El sonido de múltiples autos deteniéndose frente a la casa. Mi madre y yo nos miramos desde el sofá. Ella muted la televisión. ¿Esperas a alguien, mija? Antes de que pudiera responder, se escucharon golpes fuertes en la puerta. No eran golpes normales, eran golpes de autoridad. «Policía, abran la puerta». Mi madre me miró con ojos enormes de confusión y miedo. Yo sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor. Los golpes continuaron, más insistentes. «Sabemos que hay alguien adentro. Abran la puerta ahora». Mi madre se levantó lentamente del sofá, pero yo la detuve tomándola del brazo. «Mamá, espera». «Mija, son policías, tenemos que abrir». Tenía razón, pero todos mis instintos me gritaban que algo estaba terriblemente mal. Roberto me había advertido que esto iba a pasar, pero ¿cómo podía saberlo? Los golpes se hicieron más fuertes y escuchamos una voz diferente. «Tenemos una orden de cateo. Si no abren en 10 segundos, derribaremos la puerta». Mi madre caminó hacia la puerta con pasos vacilantes y yo la seguí, sintiendo como si estuviera caminando hacia mi propio funeral. Cuando abrió la puerta, me quedé sin aliento. No eran solo 2 o 3 policías como había imaginado. Había al menos 20 oficiales uniformados, algunos con chalecos antibalas y varios en ropa civil que claramente eran detectives o agentes federales. El hombre que parecía estar a cargo, un detective alto con cabello gris, dio un paso hacia adelante. «¿Es usted Catalina Morales?» Mi voz salió como un susurro. «Sí». «Señora Morales, soy el detective Williams. Necesitamos que venga con nosotros para hacerle algunas preguntas». «¿Preguntas sobre qué?» Mi madre intervino, poniéndose protectoramente frente a mí. El detective la miró con una expresión que no pude descifrar. «Señora, su hija está siendo investigada en conexión con múltiples casos de fraude financiero y robo de identidad que suman más de $2 millones. El mundo se inclinó. Literalmente sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Mi madre gritó algo, pero yo no pude escuchar las palabras porque había un zumbido ensordecedor en mis oídos. $2 millones. Fraude financiero. Robo de identidad. ¿Cómo era posible que me estuvieran acusando de algo así? El detective Williams me pidió que me sentara en el sofá de mi madre mientras otros oficiales revisaban la casa. No entendía por qué necesitaban registrar la casa de mi madre si yo era quien supuestamente había cometido los crímenes, pero estaba demasiado conmocionada para hacer preguntas coherentes. Mi madre se sentó a mi lado, tomándome la mano con fuerza. Sus dedos temblaban tanto como los míos. «Detective», dijo con voz firme a pesar de su nerviosismo, «mi hija trabaja en una cafetería. Gana $9.50 por hora. ¿Cómo puede usted acusarla de robar $2 millones? El detective Williams abrió una carpeta gruesa y sacó varios documentos. «Señora Morales, ¿reconoce esta firma?» Me mostró un papel y sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Era mi firma, sin duda alguna. Pero el documento era una solicitud de préstamo por $250,000 de un banco que yo nunca había visitado en mi vida. Esa es mi firma», susurré. «Pero yo nunca firmé esto. Nunca he estado en ese banco». «¿Y esta dirección?» Me señaló otra línea en el documento. «Dice que usted vive en 1500 Oak Street, apartamento 12B». Negué con la cabeza vigorosamente. «Yo vivo en 642 Pine Avenue. Esa no es mi dirección». El detective intercambió una mirada con su compañera, una mujer latina de unos 40 años, que se había presentado como la detective Sánchez.
Señora Morales, dijo la detective Sánchez con voz más suave, hemos estado investigando una serie de fraudes financieros durante los últimos 8 meses. Préstamos fraudulentos, tarjetas de crédito falsas, estafas de inversión, todo bajo su nombre y con su número de seguro social. Pero eso es imposible. Yo no sé nada de inversiones. Apenas sé usar una computadora. Lo sabemos, dijo el detective Williams, y algo en su tono me hizo mirarlo más atentamente. Por eso estamos aquí hablando con usted en lugar de arrestándola directamente. Mi madre apretó mi mano más fuerte. ¿Qué quiere decir? Queremos decir que creemos que alguien ha estado usando la identidad de su hija para cometer estos crímenes. La pregunta es ¿quién? Un rayo de esperanza atravesó la confusión y el terror que había estado sintiendo. ¿Entonces no creen que yo lo hice? Tenemos nuestras dudas, admitió la detective Sánchez. Pero necesitamos su ayuda para encontrar a la persona que realmente está detrás de esto. Me mostraron más documentos. Aplicaciones para tarjetas de crédito, contratos de préstamos, incluso lo que parecía ser documentos de constitución de una empresa llamada Morales Financial Consulting. Todo tenía mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi número de seguro social. Pero las direcciones eran diferentes, los números de teléfono no eran míos, y las firmas, aunque se parecían mucho a la mía, tenían pequeñas diferencias que yo podía notar. Detective, dije después de revisar el 5º documento, estas firmas se parecen mucho a la mía, pero hay algo extraño en ellas. ¿Qué nota usted? La forma en que hago la C de Catalina es diferente. Yo siempre hago un pequeño rizo al final, pero en estas firmas no está. Y la M de Morales. Yo la hago con un ángulo más cerrado. Los detectives se miraron de nuevo, y pude ver que esto confirmaba algo que ya sospechaban. Señora Morales, dijo el detective Williams, ¿tiene usted hermanos o hermanas? No. La respuesta salió automáticamente, como había salido durante toda mi vida. Soy hija única. Pero entonces me quedé helada. Mi madre había puesto una expresión extraña, como si hubiera visto un fantasma. Mamá, dije lentamente, ¿qué pasa? Ella no respondió inmediatamente. Se quedó mirando a los detectives con una expresión que no podía descifrar. Señora Carmen, dijo la detective Sánchez suavemente, ¿hay algo que necesita decirnos? Mi madre cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. Mija, me dijo con voz quebrada, hay algo que nunca te dije, algo que pensé que nunca necesitarías saber. Sentí como si el mundo se estuviera desmoronando de nuevo. ¿Qué, mamá? Tú tienes una hermana gemela. Las palabras flotaron en el aire como si fueran en un idioma extranjero. No podía procesarlas. ¿Qué dijiste? Se llama Carolina. Nacieron juntas, pero hubo complicaciones durante el parto. Los doctores nos dijeron que ella había muerto, que solo tú habías sobrevivido. El detective Williams se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo fue esto? Hace 58 años, en el Hospital General de Phoenix. Entonces, ¿tiene usted el certificado de defunción de la otra niña? Mi madre negó con la cabeza. Los doctores dijeron que se habían encargado de todo, que era mejor que no viéramos el cuerpo porque había sido muy traumático. Sentí náuseas. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste que tenía una hermana gemela? Porque pensé que había muerto, mija. ¿Para qué causarte dolor por alguien que nunca conociste? La detective Sánchez estaba tomando notas furiosamente. Señora Carmen, ¿recuerda los nombres de los doctores que atendieron el parto? El doctor principal se llamaba Henderson, Dr. James Henderson. Pero debe estar muerto ya. Era un hombre mayor entonces. Los detectives intercambiaron otra mirada significativa. Señora Morales, me dijo el detective Williams, vamos a necesitar que venga con nosotros a la estación para responder más preguntas y para tomar sus huellas dactilares. Esto nos ayudará a confirmar su identidad y a distinguir entre usted y la otra persona. ¿La otra persona? Mi voz sonó hueca. ¿Ustedes creen que mi hermana gemela está viva? Es una posibilidad que tenemos que investigar. Me levanté del sofá con piernas temblorosas. Todo en lo que había creído sobre mi vida,
sobre mi familia, sobre mí misma, se estaba desmoronando pieza por pieza. «Mamá», le dije, «¿hay algo más que no me hayas dicho?» Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y por primera vez en mi vida vi incertidumbre total en su rostro. «No lo sé, mija. Ya no sé qué es real y qué no». Mientras caminaba hacia el auto de la policía, una pregunta terrible se formó en mi mente. Si mi hermana gemela estaba viva y había estado usando mi identidad para cometer crímenes durante años, ¿eso significaba que Roberto lo sabía? ¿Era por eso que había sabido que la policía vendría a buscarme? La idea me golpeó como un puño en el estómago. Si Roberto sabía sobre Carolina, si había sabido todo este tiempo que yo tenía una hermana gemela viva, entonces nuestro matrimonio de 32 años había sido construido sobre una mentira. Y si él sabía sobre los crímenes y no me había advertido hasta ahora, ¿qué más sabía que yo no sabía? En la estación de policía me tomaron las huellas dactilares y fotografías desde todos los ángulos posibles. El proceso se sintió extrañamente violador, como si estuvieran documentando a una criminal, aunque los detectives me aseguraron que era solo para establecer mi identidad verdadera. Mientras esperaba en una sala de interrogatorios pequeña y fría, traté de procesar todo lo que había aprendido en las últimas horas. Tenía una hermana gemela que supuestamente había muerto al nacer, pero que aparentemente estaba viva y había estado usando mi identidad para robar millones de dólares. Mi madre había guardado este secreto durante 58 años, y Roberto, mi esposo, de alguna manera había sabido que la policía vendría por mí. La puerta se abrió y entró la detective Sánchez con una expresión grave. «Catalina, tenemos algunos resultados preliminares que necesito compartir contigo». Se sentó frente a mí y abrió una carpeta nueva. «Primero, confirmamos que las huellas dactilares en los documentos fraudulentos no coinciden con las tuyas. Son de otra persona». Sentí un alivio enorme, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Pero, continuó, y su tono me hizo temer lo que venía después. Encontramos algo más preocupante. Me mostró una fotografía tomada por una cámara de seguridad. Era granulosa y en blanco y negro, pero pude ver claramente a una mujer entrando a un banco. La mujer se veía exactamente como yo. Esta foto fue tomada hace 3 meses en el Banco Central de Phoenix. La mujer se identificó como Catalina Morales y retiró $50,000 de una cuenta que había abierto usando tu información personal. Estudié la foto más de cerca. Era como mirarme en un espejo distorsionado. La mujer tenía mi mismo cabello, mi misma altura, incluso parecía vestirse similar a como yo me visto. Pero había algo en sus ojos, en la forma en que llevaba sus hombros, que era diferente. ¿Tienen más fotos? La detective sacó 3 más. En cada una, la mujer que se hacía pasar por mí se veía más confiada, más sofisticada de lo que yo me había visto jamás en mi vida. Llevaba ropa cara, maquillaje profesional y una sonrisa que nunca había visto en mi propio rostro. «Catalina, necesito preguntarte algo importante. ¿Tu esposo Roberto alguna vez mencionó conocer a alguien que se pareciera a ti?» «No, nunca». Pero mientras decía las palabras, un recuerdo extraño volvió a mi mente. Aunque, ¿qué? Hace como 5 años estábamos en el supermercado y una mujer mayor se me acercó. Me dijo que me había confundido con alguien más, que yo le recordaba mucho a una joven que conocía. Roberto se puso muy nervioso y me alejó rápidamente. Dijo que la mujer parecía loca. La detective tomó notas. ¿Recuerdas algo más de ese incidente? La mujer dijo algo extraño antes de que Roberto me alejara. Dijo, pensé que solo había sobrevivido una. En ese momento no le di importancia, pero ahora. ¿Roberto te explicó después por qué reaccionó así? Dijo que no quería que gente extraña me molestara, que había mucha gente loca en la ciudad. Pero ahora, recordando la situación, me daba cuenta de que Roberto había estado genuinamente asustado, no solo molesto. La detective Sánchez cerró la carpeta. «Catalina, creo que tu esposo sabe más de lo que te ha dicho. Mucho más». En ese momento, mi teléfono, que había mantenido apagado desde la llamada de Roberto, comenzó a vibrar.
La detective me dio permiso para encenderlo. Tenía 23 mensajes perdidos, todos de Roberto. Catalina, por favor responde. Necesito saber que estás bien. Los policías vinieron a la casa, se llevaron computadoras y papeles. Por favor, no hables con ellos hasta que yo pueda explicarte todo. El último mensaje había llegado hace solo 10 minutos. Voy para la estación de policía. No digas nada hasta que llegue. La detective leyó los mensajes por encima de mi hombro. Interesante que él sepa exactamente dónde estás. Antes de que pudiera responder, hubo un golpe en la puerta. El detective Williams asomó la cabeza. Sánchez, el esposo está aquí. Dice que quiere hablar. Mi corazón se aceleró. Roberto estaba aquí y finalmente podría obtener respuestas. Pero cuando entró a la sala de interrogatorios, 5 minutos después, no se veía como el hombre con el que había estado casada durante 32 años. Se veía como un extraño. Estaba pálido, sudoroso, y sus ojos se movían nerviosamente por la habitación sin hacer contacto visual conmigo. Cuando finalmente me miró, vi algo que nunca había visto antes en sus ojos: culpa. «Roberto», dije, y mi voz sonó más fría de lo que había pretendido. «¿Qué está pasando?» Él se sentó en la silla al lado mío, pero no me tocó. Normalmente, Roberto siempre me tomaba la mano cuando estaba nervioso. «Catalina, hay cosas que nunca te dije porque quería protegerte». ¿Protegerme de qué? El detective Williams se inclinó hacia adelante. «Señor Roberto, ¿usted conoce a Carolina Morales?» Roberto cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe físico. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos. «Sí», susurró, «la conozco». Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. ¿Desde cuándo? Desde antes de conocerte a ti. El mundo se detuvo. ¿Qué? Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto que yo conocía bien pero que ahora se veía diferente, desesperado. «Catalina, yo conocí a Carolina primero. Estuvimos juntos durante 2 años antes de que te conociera a ti. No podía respirar. ¿Estuviste con mi hermana gemela antes de estar conmigo?» «Sí, pero no sabía que eran hermanas. Ella me dijo que no tenía familia, que había crecido en hogares de acogida». La detective Sánchez se inclinó hacia adelante. «¿Cuándo descubrió usted que Catalina y Carolina eran gemelas?» Roberto no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «El día de nuestra boda». Sentí que el mundo se desmoronaba completamente. «¿Qué?» Carolina apareció en la iglesia. Te vio caminando por el pasillo y se desmayó. Cuando la ayudé, me susurró al oído: «Esa es mi hermana gemela». No podía procesar lo que estaba escuchando. «Roberto, ¿me estás diciendo que el día de nuestra boda descubriste que yo tenía una hermana gemela que había sido tu novia y nunca me lo dijiste?» «Catalina, por favor, déjame explicar». «¡32 años!», grité, levantándome de la silla. «Has sabido durante 32 años que tengo una hermana viva y nunca me lo dijiste». Ella me pidió que no lo hiciera. Dijo que había razones por las que tu familia pensaba que estaba muerta, que era mejor así. ¿Y tú le creíste? Roberto bajó la cabeza. «Estaba enamorado de ti, Catalina. No quería perderte. Carolina dijo que desaparecería de nuestras vidas para siempre si yo prometía no decirte nunca sobre ella». La detective Sánchez intervino. «Pero ella no desapareció, ¿verdad?» Roberto negó con la cabeza lentamente. «No, ha estado en contacto conmigo todos estos años. Sentí que iba a vomitar». «¿En contacto contigo?» «Me llama cada pocos meses. A veces aparece en mi trabajo. Dice que solo quiere saber cómo estás, pero... ¿Pero qué? Pero creo que ha estado estudiándote, aprendiendo cómo eres, cómo te vistes, cómo hablas. Y yo como un idiota le he estado contando cosas sobre ti sin darme cuenta». Los detectives intercambiaron miradas. El detective Williams habló. «¿Qué tipo de cosas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde compramos? Nuestras rutinas. Incluso le mostré fotos tuyas de nuestras vacaciones». Roberto me miró con ojos suplicantes. Pensé que solo era curiosidad de hermana. Nunca imaginé que me estaba estudiando para robar mi identidad. Terminé la frase por él. «Catalina,
Tienes que creerme. Si hubiera sabido lo que estaba planeando, nunca. ¿Dónde está ella ahora? La detective Sánchez interrumpió. Roberto dudó. No lo sé con certeza, pero creo que vive en el apartamento que mencionaron antes, en Oak Street. Me di cuenta de que había estado aguantando la respiración. Roberto, ¿hay algo más que no me hayas dicho? Él me miró a los ojos por primera vez desde que había entrado a la habitación, y lo que vi ahí me aterrorizó más que todo lo que había descubierto hasta ahora. Catalina, dijo con voz quebrada, creo que Carolina no solo ha estado robando tu identidad, creo que ha estado tratando de robar tu vida completa. 2 horas después, estaba sentada en el asiento trasero de un auto policial sin marcas, dirigiéndonos hacia el apartamento en Oak Street, donde supuestamente vivía Carolina. Los detectives habían decidido que era mejor que yo estuviera presente cuando la confrontaran, para confirmar su identidad y para ver su reacción al verme. Roberto había insistido en venir también, a pesar de las protestas de los detectives. Estaba sentado a mi lado, pero podría haber estado a kilómetros de distancia. No había vuelto a hablarle desde sus últimas palabras devastadoras en la estación. Robar mi vida completa. Las palabras se repetían en mi mente como un eco tóxico. Catalina. Roberto intentó hablarme por tercera vez durante el viaje. Por favor, déjame explicarte todo después de esto. Lo miré por primera vez en horas. 32 años, Roberto. Has tenido 32 años para explicármelo. No sabía cómo. Cada año que pasaba se hacía más difícil. ¿Cómo le dices a tu esposa que su hermana gemela, que se supone que está muerta, ha estado viva todo este tiempo y que tú lo sabías? Diciéndole la verdad, respondí con voz fría. Esa es tu responsabilidad como esposo. El detective Williams, que iba conduciendo, nos miró por el espejo retrovisor. Llegamos en 5 minutos. Señora Catalina, ¿está preparada para esto? No sabía cómo responder a esa pregunta. ¿Cómo te preparas para conocer a tu hermana gemela que supuestamente murió al nacer, pero que ha estado viva durante 58 años, robando tu identidad y aparentemente obsesionada con robar tu vida? ¿Qué debo esperar?, pregunté. La detective Sánchez se volvió desde el asiento del pasajero. Basándonos en los perfiles psicológicos de casos similares, es probable que Carolina haya desarrollado una fijación profunda contigo. Puede estar resentida por la vida que tú tuviste y ella no. Es posible que se vea a sí misma como la hermana que debería haber vivido tu vida. ¿Es peligrosa? No lo sabemos. Hasta ahora, sus crímenes han sido financieros, no violentos. Pero cuando confrontemos a alguien que ha estado viviendo una fantasía durante tanto tiempo, es impredecible cómo reaccionará. Llegamos a un complejo de apartamentos de clase media en el lado este de Phoenix. No era lujoso, pero tampoco era pobre. El tipo de lugar donde alguien podría pasar desapercibido fácilmente. Mientras caminábamos hacia el edificio, Roberto me tomó del brazo suavemente. Catalina, hay algo más que necesitas saber antes de que veamos a Carolina. Me detuve en seco. ¿Qué más puede haber, Roberto? La última vez que hablé con ella, hace 2 semanas, me dijo algo extraño. Dijo que estaba cansada de ser la hermana invisible y que pronto las cosas serían como deberían haber sido desde el principio. Los detectives también se detuvieron. ¿Por qué no mencionó esto antes?, preguntó el detective Williams con voz tensa. Pensé que solo estaba hablando de los crímenes financieros, pero ahora, pensándolo bien. ¿Qué, Roberto? Mi voz sonó más desesperada de lo que quería. Creo que estaba planeando algo más, algo que nos involucraría a nosotros directamente. Subimos al segundo piso del apartamento 12B. El pasillo estaba silencioso, excepto por el sonido de una televisión que venía del apartamento del fondo. La detective Sánchez tocó la puerta. «¡Policía! ¡Abra la puerta!». No hubo respuesta inmediata, pero escuché movimiento adentro. «Carolina Morales, sabemos que está ahí. ¡Abra la puerta!». Después de un minuto de silencio, escuchamos pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente y me quedé sin aliento. Era como mirarme en un espejo,
pero un espejo que mostraba una versión de mí misma que nunca había existido. Carolina tenía exactamente mi rostro, mi estatura, mi estructura ósea, pero todo lo demás era diferente. Su cabello, aunque del mismo color que el mío, estaba cortado en un estilo más sofisticado que yo nunca había podido permitirme. Su maquillaje era perfecto, profesional. Llevaba ropa cara, un vestido negro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Y sus ojos. Sus ojos eran los míos, pero había algo en ellos que me hizo retroceder instintivamente. Una frialdad, una calculación que me aterrorizó. Cuando me vio, su expresión cambió completamente. Una sonrisa lenta y extraña se extendió por su rostro. «Hola, hermana», dijo, y su voz era exactamente como la mía, pero con una entonación que nunca había usado. «Carolina Morales», dijo el detective Williams. «Está usted arrestada por fraude financiero, robo de identidad y múltiples cargos de estafa». Pero Carolina no estaba mirando a los detectives. Me estaba estudiando con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo diseccionada. «Catalina», dijo, ignorando completamente a los policías, «finalmente nos conocemos oficialmente, aunque he estado conociéndote durante años». «¿Qué significa eso?», logré preguntar. Su sonrisa se hizo más amplia. «Significa que sé todo sobre ti. ¿Cómo tomas tu café? ¿Qué programas de televisión ves? ¿Cómo te ves cuando duermes?». Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. «¿Cómo sabes cómo me veo cuando duermo?». Carolina se rió, un sonido que era exactamente como mi risa, pero lleno de una malicia que nunca había sentido. «Porque he estado en tu casa, tonta, muchas veces. Roberto trabaja hasta tarde los jueves, ¿verdad? Y tú siempre te quedas dormida viendo esas estúpidas telenovelas». Roberto dio un paso hacia adelante, su rostro pálido. «Carolina, dijiste que solo querías saber cómo estaba. Nunca dijiste que ibas a su casa». «Hay muchas cosas que no te dije, Roberto querido». Lo miró con una expresión que no pude interpretar. «¿Le contaste sobre nuestras pequeñas citas de café?». Sentí como si me hubieran golpeado. «¿Qué citas de café?». Roberto se veía como si fuera a vomitar. «Catalina, Roberto y yo nos vemos una vez al mes», continuó Carolina, claramente disfrutando cada palabra. «Él me cuenta cosas lindas sobre ti. ¿Cómo estás? ¿Qué te preocupa? ¿Qué planean hacer de vacaciones? Ha sido muy útil para mis proyectos». La detective Sánchez intervino. «Señorita Morales, necesita venir con nosotros». «Por supuesto», dijo Carolina, pero seguía mirándome. «Pero primero, Catalina, ¿no tienes curiosidad sobre por qué hice todo esto?». Parte de mí quería correr, alejarme de esa mujer que se veía como yo, pero que era claramente algo completamente diferente. Pero otra parte necesitaba entender. «¿Por qué?», susurré. «Porque tú tuviste la vida que yo debería haber tenido». Su voz se volvió más fría. «Tuviste una madre que te amó, tuviste una casa, tuviste estabilidad, y cuando finalmente logré encontrarte, descubrí que también tenías a Roberto». «Él te dejó por mí», dije, aunque las palabras se sintieron extrañas en mi boca. «Él ni siquiera sabía que existías cuando me dejó», gritó, y por primera vez vi emoción real en sus ojos. «Me dejó porque dijo que quería algo diferente. Y luego, 2 meses después, te conoció a ti». Se acercó un paso, y los detectives se tensaron. «¿Sabes lo que es descubrir que tu novio te dejó por tu propia hermana gemela? ¿Una hermana que ni siquiera sabías que tenías?». «Carolina», Roberto habló con voz temblorosa, «yo no sabía». «¡Cállate!», le gritó. «Tú elegiste la versión equivocada de nosotras». Se volvió hacia mí de nuevo. «Pero he estado arreglando ese error, Catalina. Poco a poco. He estado viviendo la vida que debería haber sido mía desde el principio». «¿Los crímenes financieros?», preguntó la detective Sánchez. «Eran solo el comienzo». Carolina sonrió de nuevo. «¿Saben cuál era mi plan final?». Nadie respondió. Iba a tomar su lugar completamente. Había estado estudiándola durante tanto tiempo que sabía que podía hacerlo. Roberto ya estaba acostumbrado a verme regularmente. Su madre ya me había visto varias veces y pensaba que era Catalina. Mi corazón se detuvo. «¿Qué? Oh, sí,
He visitado a tu querida madre varias veces durante los últimos 2 años. Siempre cuando sabía que tú estabas trabajando. Le dije que había decidido sorprenderte visitándola. Fue muy dulce. Me preparó té y me mostró fotos tuyas cuando eras niña. Sentí náuseas. ¿Qué le hiciste a mi madre? Nada, todavía, pero ella ha sido parte del plan. Verás, necesitaba que hubiera un accidente. Algo que explicara por qué Catalina, de repente, era un poco diferente. Un accidente de auto, tal vez. Algo que causara un poco de amnesia, cambios en la personalidad. Los detectives se acercaron más, pero Carolina siguió hablando como si estuviera discutiendo el clima. Y después del accidente, yo me habría mudado a tu casa, habría tomado tu trabajo, tu vida. Roberto habría pensado que los cambios en mi personalidad eran por el trauma. Tu madre habría estado tan agradecida de que hubiera sobrevivido que no habría notado las diferencias. ¿Y qué habría pasado conmigo?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Carolina me miró directamente a los ojos, y lo que vi ahí me aterrorizó más que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida. Tú habrías tenido el accidente real, por supuesto. Las palabras de Carolina flotaron en el aire como veneno. Tú habrías tenido el accidente real, por supuesto. Los detectives se movieron inmediatamente para arrestarla, pero Carolina levantó una mano. Esperen, dijo con esa sonrisa fría que me helaba la sangre. Antes de que me lleven, hay algo que Catalina necesita saber. Algo que cambiará todo lo que piensa sobre su preciosa vida perfecta. El detective Williams la miró con desconfianza. Señorita Morales, está arrestada. Tiene derecho a permanecer en silencio. Oh, pero no quiero permanecer en silencio. Sus ojos se clavaron en los míos. Catalina, ¿nunca te preguntaste por qué mamá nunca habló de su embarazo? ¿Por qué no hay fotos de ella embarazada? ¿Por qué no hay registro de tu nacimiento en el Hospital General de Phoenix? Sentí que el mundo comenzaba a tambalearse de nuevo. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que Carmen Morales no es tu madre biológica, querida hermana. Mi madre. La mujer que me había criado, que me había cuidado cuando estaba enferma, que me había enseñado a cocinar, que había trabajado 2 empleos para mantenerme después de que mi padre nos abandonara. Eso es imposible, susurré. Carolina se rió. ¿Lo es? Piénsalo, Catalina. ¿Alguna vez notaste que no te pareces en nada a Carmen? ¿Que tu personalidad es completamente diferente a la de ella? Había notado esas cosas, por supuesto. Carmen era pequeña y morena, yo era más alta y de piel más clara. Ella era extrovertida y habladora, yo siempre había sido más reservada. Pero nunca había cuestionado esas diferencias. Carmen no pudo tener hijos, continuó Carolina sin piedad. Así que cuando el doctor Henderson le ofreció adoptarnos, ella saltó ante la oportunidad. Pero había un problema. Solo podía permitirse cuidar a una bebé. Roberto había estado escuchando en silencio, pero ahora habló con voz quebrada. Carolina, detente. ¿Por qué debería detenerme? Ella merece saber la verdad. Carolina se volvió hacia mí de nuevo. Carmen eligió quedarse contigo porque eras la bebé más tranquila. Yo lloraba mucho, aparentemente. Era demasiado difícil. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. ¿Y qué pasó contigo? Me dieron a otra familia, una familia que resultó ser abusiva. Pasé mi infancia siendo golpeada y negligenciada mientras tú crecías con una madre amorosa que ni siquiera era tuya. La detective Sánchez intervino. ¿Tiene pruebas de estas afirmaciones? Carolina sonrió. Por supuesto que sí. ¿Por qué creen que pude conseguir toda la documentación necesaria para usar la identidad de Catalina? Porque tengo acceso a todos nuestros registros originales de nacimiento y adopción. Sacó un sobre de su bolso antes de que los detectives pudieran detenerla. Aquí están, Catalina. Los documentos que prueban que Carmen Morales no es tu madre, que fuimos separadas al nacer no porque yo muriera, sino porque ella eligió quedarse solo contigo. No quería ver esos documentos. No quería que todo lo que sabía sobre mi vida se desmoronara aún más. Pero necesitaba saber la verdad. Con manos temblorosas, tomé el sobre y saqué los papeles. Eran documentos oficiales, sellados y fechados. Certificados de nacimiento que mostraban que Carolina y yo habíamos nacido con apenas 2 minutos de diferencia.
documentos de adopción que mostraban que Carmen había adoptado solo a una de nosotras. Y lo más devastador de todo, una carta escrita a mano por Carmen, dirigida a los servicios sociales, explicando por qué no podía quedarse con ambas bebés. No tengo los recursos financieros ni emocionales para cuidar a 2 bebés, había escrito mi madre adoptiva. He elegido a Catalina porque parece más tranquila y fácil de manejar. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Toda mi vida había sido una mentira. La mujer que yo consideraba mi madre había tenido que elegir entre 2 bebés y había elegido basándose en cuál sería más conveniente. Ahora entiendes, dijo Carolina con satisfacción. Tú no mereces la vida que has tenido más que yo. De hecho, podrías argumentar que yo la merezco más, considerando todo lo que he sufrido. Roberto se acercó a mí y trató de ponerme la mano en el hombro, pero me alejé. No me toques, le dije. Tú sabías esto también, ¿verdad? Catalina no. Te juro que no sabía nada sobre la adopción, pero sabía sobre Carolina. Has sabido durante 32 años que mi hermana estaba viva y nunca me lo dijiste. Carolina observaba nuestro intercambio con diversión. Es delicioso, ¿no es cierto? Ver cómo se desmorona su pequeño matrimonio perfecto. El detective Williams había tenido suficiente. Señorita Morales, ha dicho más que suficiente. Está arrestada. Pero Carolina no había terminado. Esperen, tengo una propuesta que hacer. No estamos interesados en sus propuestas, dijo la detective Sánchez. Oh, pero deberían estarlo. Verán, yo conozco dónde está todo el dinero que robé. Los $2.400.000. Puedo devolverlo todo. Los detectives se miraron. Esa era una cantidad considerable de dinero. ¿Cuál es su propuesta?, preguntó el detective Williams con cautela. Carolina me miró directamente. Quiero 1 hora a solas con mi hermana. Solo nosotras 2. Sin policías, sin Roberto. 1 hora para que podamos hablar como hermanas y resolver esto entre nosotras. Absolutamente no, dijo Roberto inmediatamente. No le estoy preguntando a usted, replicó Carolina. Le estoy preguntando a Catalina. Todos me miraron. Sabía que era una propuesta peligrosa. Carolina había admitido que había planeado matarme, pero también sabía que necesitaba respuestas. Respuestas que solo ella podía darme. ¿Por qué?, le pregunté. Porque después de toda una vida de estar separadas, merecemos la oportunidad de conocernos realmente. Y porque hay cosas que necesitas saber sobre Carmen, sobre Roberto, sobre ti misma, que solo yo puedo contarte. Es demasiado peligroso, insistió el detective Williams. Pero Carolina había tocado algo en mí. A pesar del miedo, a pesar de la traición, necesitaba entender. Necesitaba saber quién era realmente, de dónde venía y por qué mi vida había sido construida sobre tantas mentiras. Acepto, dije, y Roberto y los detectives protestaron inmediatamente. Catalina no, suplicó Roberto. Ella es peligrosa. ¿Más peligrosa que vivir toda mi vida sin saber la verdad? Le dirigí una mirada que lo hizo retroceder. ¿Más peligrosa que estar casada con un hombre que ha estado mintiéndome durante 32 años? Carolina aplaudió lentamente. Excelente decisión, hermana. La detective Sánchez negó con la cabeza. No podemos permitir esto. Es demasiado arriesgado. Entonces no lo permitan, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Pero voy a hablar con mi hermana, con o sin su permiso. He pasado 58 años sin saber que tenía una hermana gemela. No voy a pasar ni un día más sin conocer toda la verdad. Carolina sonrió, y por primera vez desde que la había visto, su sonrisa parecía genuina en lugar de calculadora. Hay una cafetería a 3 cuadras de aquí, dijo. Podemos caminar allí. Estará llena de gente, así que los detectives no tendrán que preocuparse por mi seguridad. Su seguridad no es lo que nos preocupa, murmuró el detective Williams. Pero después de 20 minutos de discusión, finalmente accedieron. Estarían vigilando desde cerca y yo llevaría un dispositivo de emergencia que podría activar si me sentía en peligro. Mientras caminábamos hacia la cafetería, Carolina y yo lado a lado, me di cuenta de lo extraño que era. Desde afuera, probablemente parecíamos hermanas normales dando un paseo.
Nadie habría adivinado que una de nosotras había pasado años planeando matar a la otra. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Carolina mientras caminábamos. ¿Qué? Que después de todos estos años de odiar la vida que tuviste, de querer todo lo que era tuyo, ahora que finalmente te conozco. Se detuvo y me miró. Me doy cuenta de que en realidad no quiero ser tú. Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que eres más fuerte de lo que pensaba. La forma en que manejaste descubrir sobre mí, sobre Roberto, sobre Carmen. La forma en que te enfrentaste a todo esto sin desmoronarte completamente. Eso es algo que yo nunca he tenido. Llegamos a la cafetería, un pequeño lugar acogedor con mesas de madera y el aroma de café recién molido. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, donde los detectives podían vernos desde afuera. Entonces, dije después de que ordenamos nuestros cafés, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué no simplemente te acercaste a mí y me dijiste quién eras? Carolina suspiró, y por primera vez se veía cansada en lugar de maliciosa, porque tenía miedo de que me rechazaras, como me había rechazado todo el mundo durante toda mi vida. Era más fácil odiarte a la distancia que arriesgarme a que me volvieras a abandonar. Se quitó un anillo del dedo y lo puso sobre la mesa entre nosotras. Era un anillo simple de plata con una pequeña piedra azul. Este era el único regalo que me había dado mi familia adoptiva antes de que me echaran a los 16 años. Durante todos estos años, he soñado con dárselo a mi hermana gemela, sin saber si alguna vez te encontraría. Miré el anillo, luego a Carolina. ¿Qué quieres que haga con él? Quiero que lo tengas, y quiero pedirte perdón. Sus palabras me tomaron completamente desprevenida. ¿Perdón? Por robar tu identidad, por planear lastimarte, por estar tan consumida por los celos y el resentimiento que perdí de vista que tú no tenías la culpa de lo que nos pasó. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y me di cuenta de que por primera vez estaba viendo a mi hermana real, no a la versión calculadora y vengativa que había estado representando. Carolina, dije suavemente, ¿qué va a pasar ahora? Carolina me miró a través de la mesa de la cafetería, sus ojos, mis ojos, llenos de una vulnerabilidad que no había visto antes. Voy a ir a prisión, dijo simplemente. Probablemente por muchos años, pero antes de eso, quiero que sepas toda la verdad. No solo las partes que te lastiman, sino también las partes que podrían ayudarte. Tomé un sorbo de mi café, notando que mis manos ya no temblaban. Algo había cambiado en mí durante esta conversación. Una calma extraña había reemplazado al pánico y la confusión. ¿Qué verdad? Roberto, dijo, y mi estómago se tensó automáticamente. Él no es el villano que probablemente piensas que es. Levanté una ceja. Estuvo mintiendo sobre ti durante 32 años. Sí, pero no por las razones que crees. Carolina jugó con su taza. Cuando aparecí en su boda contigo, no solo le dije que eras mi hermana gemela, también le dije que si alguna vez te contaba sobre mí, te mataría. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Qué? Le dije que había aprendido cosas peligrosas durante mi tiempo en hogares de acogida, que conocía gente que podría lastimarte. Le hice creer que mantener mi existencia en secreto era la única forma de mantenerte a salvo. ¿Era verdad? Carolina negó con la cabeza. Era una mentira, pero era una mentira convincente, especialmente para un hombre joven que acababa de descubrir que se había enamorado de la hermana gemela de su exnovia. Estaba aterrorizado y confundido. Procesé esta información lentamente. Roberto había guardado el secreto no para protegerse a sí mismo o por conveniencia, sino porque pensaba que estaba protegiéndome a mí. ¿Y las reuniones mensuales? Esas también fueron idea mía. Le dije que necesitaba asegurarme de que estuvieras bien, que era mi forma de cuidarte desde la distancia. Él pensaba que estaba siendo compasivo al permitir que una hermana se preocupara por su hermana. Pero tú estabas reuniendo información para robar mi identidad. Sí. Carolina no intentó negarlo. Él pensaba que estaba alimentando el amor de una hermana. Yo estaba alimentando una obsesión. Miré por la ventana hacia donde Roberto estaba parado con los detectives.
Se veía destrozado, como si hubiera envejecido 10 años en las últimas horas. ¿Por qué me dices esto? Porque independientemente de lo que decidas hacer sobre nuestro matrimonio, mereces tomar esa decisión basándote en la verdad, no en malentendidos. Carolina alcanzó algo más de su bolso, una libreta pequeña y gastada. Esto también es tuyo. Tomé la libreta y la abrí. Estaba llena de fotografías, recortes de periódicos y notas escritas a mano, todas sobre mí. Es todo lo que pude reunir sobre ti durante los años, explicó Carolina. Tu graduación de la escuela secundaria, cuando empezaste a trabajar en la cafetería, fotos de ti y Roberto en varios eventos. Hay un recorte de cuando ganaste ese concurso de pasteles hace 5 años. Pasé las páginas, viendo mi vida documentada por una extraña que resultó ser mi hermana. Era inquietante, pero también extrañamente conmovedor. ¿Por qué coleccionaste todo esto? Porque a pesar de todo el resentimiento y los celos, parte de mí siempre te amó. Eras mi hermana gemela, la única familia real que tenía. Coleccionar estos momentos me hacía sentir como si fuera parte de tu vida, aunque fuera desde las sombras. Cerré la libreta y la sostuve contra mi pecho. Carolina, cuando vayas a prisión, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que te visite? Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Harías eso, después de todo lo que te hice? Eres mi hermana, dije, sorprendiéndome a mí misma con la certeza en mi voz. Hemos perdido 58 años. No quiero perder más tiempo. Carolina alcanzó mi mano a través de la mesa. Catalina, hay una cosa más. Sobre Carmen. Mi corazón se tensó. ¿Qué sobre ella? Ella no sabía que yo había sobrevivido. Los servicios sociales le dijeron que la otra bebé había muerto. Cuando me puse en contacto con ella hace 2 años, haciéndome pasar por ti, ella realmente pensaba que eras tú. ¿Estás segura? Completamente. De hecho, después de mis primeras visitas, me llamó más tarde esa noche. Había algo en mi comportamiento que la había inquietado. Me dijo que yo parecía diferente, pero que no podía identificar qué era. Una ola de alivio me invadió. Carmen seguía siendo mi madre en todos los sentidos que importaban. Y una cosa más sobre Carmen, continuó Carolina. Encontré sus diarios mientras investigaba nuestra adopción. Escribió sobre la decisión de adoptarte solo a ti. No fue porque yo fuera difícil. Fue porque su esposo, tu padre adoptivo, la amenazó con dejarla si traía 2 bebés a casa. Ella eligió adoptar a una de nosotras en lugar de ninguna, porque sabía que al menos podría darle a una niña una vida llena de amor. Sentí que un peso enorme se levantaba de mi pecho. Carmen había hecho lo mejor que pudo en una situación imposible. Carolina se levantó de la mesa. Es hora de que regrese con los detectives. Pero antes, se quitó un collar que llevaba puesto, un simple colgante de corazón de plata. Esto también es tuyo. Lo compré el año pasado pensando en ti. Iba a dártelo después de que te reemplazara, pero quiero que lo tengas ahora, como un regalo de hermana apropiado. Tomé el collar y me lo puse. Se sentía correcto, como si hubiera estado esperando llevarlo toda mi vida. Carolina, dije mientras caminábamos de regreso hacia donde esperaban los detectives. Cuando salgas de prisión, quiero que conozcas a Carmen apropiadamente. Como mi hermana, no como una impostora. ¿Crees que ella querrá conocerme, después de todo lo que he hecho? Creo que una madre que perdió a una hija al nacer estaría extasiada de descubrir que esa hija había estado viva todo este tiempo. Cuando llegamos de vuelta con los detectives, Carolina cumplió su promesa. Les dijo exactamente dónde estaba escondido todo el dinero robado, en múltiples cuentas bancarias bajo varias identidades falsas que había creado. Mientras la arrestaban formalmente, me miró una última vez. Catalina, hay una cuenta que no mencioné a los detectives. Tiene $50,000 en ella. Es tuya. Considéralo como compensación por todos los años perdidos. Antes de que pudiera responder, se la llevaron. Roberto se acercó a mí cautelosamente. Catalina, ¿podemos hablar? Lo miré. Este hombre con quien había estado casada durante más de 3 décadas,
que había guardado el secreto más grande de mi vida por lo que creía que eran las razones correctas. Sí, dije finalmente. Podemos hablar, pero no hoy. Necesito tiempo para procesar todo esto. ¿Qué significa eso para nosotros? No lo sé todavía, pero Roberto, necesito que entiendas algo. Sin importar cuáles fueran tus motivos, me mantuviste en la oscuridad sobre algo fundamental sobre mi propia vida. Eso va a tomar tiempo para sanarlo. Él asintió, lágrimas en sus ojos. Esperaré el tiempo que necesites. 3 meses después, estaba sentada en la sala de visitas de la prisión estatal de mujeres de Arizona, esperando a que trajera a Carolina. Había pasado mucho durante esos 3 meses. Roberto y yo estábamos en terapia de pareja, trabajando lentamente para reconstruir la confianza. Era un proceso doloroso, pero ambos estábamos comprometidos con el trabajo. Carmen había llorado durante 2 horas cuando le conté sobre Carolina. Luego había insistido en venir conmigo a las visitas a la prisión. Perdí a una hija durante 58 años, había dicho. No voy a perder ni un día más. Y yo había tomado una decisión importante sobre mi vida. Con los $50,000 que Carolina había dejado para mí, había dejado mi trabajo en la cafetería y me había inscrito en clases universitarias. A los 58 años, finalmente iba a obtener el título que siempre había querido, pero nunca había podido permitirme. Cuando Carolina entró a la sala de visitas, se veía diferente. Más delgada, sin maquillaje, llevando el uniforme de la prisión. Pero sus ojos se veían más claros, más en paz de lo que los había visto antes. «Hola, hermana», dijo, sentándose frente a mí. «Hola, Carolina, ¿cómo estás?» «Mejor de lo que esperaba. La terapia aquí está ayudando, y he estado tomando clases de contabilidad. Resulta que soy buena con los números cuando los uso legalmente». Nos reímos y me di cuenta de que era la primera vez que había escuchado su risa genuina. «Carmen quiere venir la próxima semana», le dije. Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas. «¿De verdad?» «De verdad. Está nerviosa, pero emocionada. Dice que quiere contarte sobre todos los cumpleaños que perdió». «Catalina», dijo Carolina después de un momento, «¿alguna vez te arrepientes? ¿De no haber tenido una vida diferente? ¿De haber sido adoptada por la familia equivocada?» Pensé en su pregunta cuidadosamente. «No», dije finalmente. «Carmen me amó tanto como pudo. Roberto, a pesar de sus errores, me ha amado durante 32 años. He tenido una vida buena. Pero sobre todo, no me arrepiento porque esa vida me trajo aquí, a este momento, donde finalmente puedo conocer a mi hermana. Incluso después de todo lo que te hice, especialmente después de eso, porque me hizo darme cuenta de algo importante». «¿Qué?» «Que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo sobrevivir a que mi mundo se desmorone y reconstruirlo en algo mejor, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo». Carolina sonrió, y por primera vez desde que la conocí, vi esperanza genuina en sus ojos. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», dijo. «¿Qué? Pasé toda mi vida queriendo ser tú, pero ahora que te conozco realmente, me doy cuenta de que lo que realmente quería era ser parte de tu vida. Y ahora lo soy». Cuando salí de la prisión esa tarde, me sentí más completa de lo que me había sentido en mi vida entera. Tenía una hermana, incluso si estaba en prisión. Tenía una madre que me había amado incondicionalmente durante 58 años. Tenía un matrimonio que estaba siendo reconstruido sobre una base de honestidad total. Y por primera vez en mi vida, tenía algo que nunca había tenido antes: una comprensión completa de quién era realmente. No era solo Catalina Morales, la mujer que trabajaba en una cafetería y estaba casada con Roberto. Era Catalina Morales, la sobreviviente, la hermana gemela, la estudiante universitaria de 58 años, la mujer que había enfrentado la traición de su propia identidad y había emergido más fuerte. Manejé a casa esa tarde con el collar de Carolina alrededor de mi cuello y su anillo en mi dedo, símbolos no de lo que había perdido, sino de lo que había ganado. Una hermana, una verdad, una nueva vida que era completamente, auténticamente mía.